Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Y tenemos aquí a nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Jai Fonseca, como primer miércoles de cada mes. Hoy tenemos un tema interesantísimo. Es una enfermedad que tienen muchas de nuestras mujeres, muchas niñas también, lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Bienvenido, Jai, a tu espacio. El micrófono es tuyo, hermano. Bueno, reiteraré los buenos días. Un placer más estar por acá, hablando de algo tan importante como es la salud femenina, ¿no? Que generalmente es la población que más aqueja, por así decirlo, de patologías que parten del aparato reproductor femenino, valga la redundancia. Y el día de hoy, pues, venimos a traerle un tema tan importante como es el síndrome de ovario poliquístico o síndrome de Stein-Leventhal. Un síndrome tan frecuente en estos últimos años. Antes, si ustedes recuerdan, no se oía hablar con tanta frecuencia del síndrome de ovario poliquístico. Y esto, pues, en medida induce un cuestionamiento. ¿Ha existido algún cambio que modifique o que predisponga a las mujeres de hoy a este síndrome más que las mujeres de antes? Pues cuando lo analizamos de esa forma, pues sí. Recuerden que ha llegado la era de los medicamentos contraceptivos orales, todos en su composición, formados por hormonas mayoritariamente, capaces de inducir este síndrome que a su vez es una de las causas principales de infertilidad en las mujeres. Decir que a pesar de esto, también existe como un sobrediagnóstico, ¿no?, del síndrome de ovario poliquístico. Sí. Últimamente ha existido un sobrediagnóstico del síndrome de ovario poliquístico y este está mediado casi siempre por la realización de estudios sonográficos fuera del periodo reglamentado, que es muy importante. Esta parte es muy importante porque las mujeres van a hacerse una sonografía y le ven los ovarios llenos de quistes, pero a veces no se tiene la particularidad de preguntar ¿en qué periodo de ciclo estás? ¿Estás 7 días después de la menstruación? ¿Estás 14 días después de la menstruación? Y inducir que lo más probable es que la mujer esté en etapa folicular, en franca etapa folicular, y que pues tenga características de un ovario normal en etapa folicular. Entonces es esta la mujer que va casi siempre hasta los servicios médicos planteando por sonografía que tiene un síndrome de ovario poliquístico. Y ahí es donde entra la iatrogenia médica, donde empezamos a tratar a una mujer con un síndrome de ovario poliquístico cuando realmente está en pleno fisiologismo. Y en ese momento, ahí sí somos inductores de que esa mujer que en ese momento estaba en etapa folicular franca, ella evolucione a un síndrome de ovario poliquístico por suplirle medicamentos hormonales que están fuera del marco del tiempo. Eso está bien, Fonseca, pero déjame hacerte esta pregunta también, que hace tiempo eso como que me cargó. Hablamos de síndrome de ovario poliquístico, es un síndrome. Exacto. Tenemos varios síntomas, varios que lo componen. Muchas veces yo he visto ahí en la consulta de atención primaria pacientes que llegan con un diagnóstico de que ellos tienen ovario poliquístico, que le diagnosticaron ovario poliquístico. Le digo, ¿y qué te tratan? No me tratan, yo me hice una sonografía. Vamos a suponer que la sonografía la hicieron en el periodo menstrual correcto. Exacto. Pero porque simplemente tienen una poliquitosis en un ovario de 5 quistes y en el otro 6 quistes, ya con eso le dicen, ya tú tienes ovario poliquístico, y la paciente está estigmatizada con que tiene ovario poliquístico, pero no investigan la parte hormonal. Exacto. Entonces también es un error diagnóstico. Realmente es un error diagnóstico en todos los sentidos. Primero, pues los sonografistas tienen que tener la pericia de saber realmente cómo se hace el diagnóstico positivo desde el punto de vista sonográfico de ovario poliquístico. O sea, ni 5 ni 6 folículos son elementos sugestivos de que una mujer tenga un síndrome de ovario poliquístico. Para todo hablar de ovario poliquístico, tiene que hablar generalmente de más de 12 folículos inmaduros en la cortical, o sea, en la corteza ovárica, que pues
Además de eso, como bien decías, es un síndrome. Tiene que estar acompañado de signos y síntomas. Muchas veces el signo cardinal son los trastornos de la menstruación, pero desde que tú ves a esa paciente entrando por tu consulta, tú ves elementos desde el punto de vista fenotípico, o sea, que se expresan. Tú ves la paciente típica con esa obesidad concéntrica, que es una obesidad más con tendencia a los cuerpos androides o masculiniformes, que además de eso tienen una disposición del vello totalmente distinto, la implantación del vello cambia totalmente. Son pacientes con hirsutismo muchas veces, con bigotico, con barba. Son estas pacientes que te dicen, doctor, la menstruación mía siempre está disparateada, no tengo un ritmo bien de la menstruación, bien sangro mucho, o bien me paso mucho tiempo sin sangrar, o bien, doctor, yo tengo 2 años con mi esposo tratando de tener un bebé y no he podido tener un bebé porque pues simplemente yo no sé cuándo menstruo o no he podido tenerlo. Y entonces son elementos que desde el punto de vista del interrogatorio anamnésico, la paciente te va ofreciendo que te apoya en el diagnóstico de ovario poliquístico, que es un diagnóstico que tiene más trascendencia de lo que uno a veces puede analizar, porque como todos sabemos, las hormonas tienen gran repercusión sobre todo lo que es no solamente lo somático, sino también lo psicológico. Te deprimen, te causan ansiedad, te causan estrés a sobremanera, incomodidad, irritabilidad. Y entonces estas mujeres pueden ser proclives a eso. Incluso un síndrome de ovario poliquístico te puede inducir a elementos como, por ejemplo, una diabetes insípida, una tormenta tiroidea. O sea, elementos que pueden incluso sopesar o llegar a un cuadro que sea más agudo y grave. Por eso es que no podemos subvalorar el síndrome de ovario poliquístico, pero también es necesario nosotros como médicos también exhortar a los médicos que están más directamente a este tipo de diagnóstico a establecer el diagnóstico correcto, a tratar de no solamente ver la paciente como una imagen. El sonografista es clínico por excelencia. Entonces, hay que definir, igual el médico que indica la sonografía tiene que tener la pericia de poner en su receta. Yo siempre pongo en mi receta, paciente cursando tanto tiempo de ciclo ovulatorio, o oriento al sonografista, paciente que acude a consulta por tales características, yo al examen físico veo tal cosa y te oriento qué yo quiero que encuentres. Porque entonces van la paciente con una indicación, sonografía transvaginal, ginecológica transvaginal, pero no tiene ningún elemento anamnésico que apoya a ese sonografista para decir qué quiere encontrar. Y entonces cuando pone el transductor, lo que ve es un ovario con 3 folículos, ya dice, bueno, si él le mandó a hacer una sonografía, induzco que algo le pasa y lo que tiene es un ovario poliquístico. Va para allá el ginecólogo, va para allá el médico familiar, quien trata a la paciente, la carga de antibióticos hormonales innecesarios, y en vez de causar un bien, pues le está causando un daño a esa paciente. Sobre todo en la población de adolescentes. Por la fisiología uno tiene que inducir que la adolescencia, como lo mismo su nombre lo dice, carecen de madurez orgánica, psicológica y demás. Uno de los aparatos evidentemente es que está inmaduro, es el aparato ginecológico reproductor femenino, que es lo que marca casi siempre la madurez de una mujer. Y muchas veces es frecuente que estas niñas cursen con trastornos del ciclo menstrual, que estas niñas tengan folículos inmaduros en la cortical, pero eso es producto de la misma inmadurez fisiológica por la que están cursando. Entonces, analizan a esta adolescente de 13, 14, 15 años como un síndrome de ovario poliquístico. Empiezan esas adolescentes con un ciclo interminable de hormonas, mujeres que están en plena pubertad. Engordan a la muchachita, la llenan de pelo por donde quiera y con miles de preocupación. Hay que entender algo, la sociedad tiene que quitarse algunos estigmas. Los trastornos de la menstruación en la adolescencia son normales y son inducidos por la inmadurez del eje hipotálamo, ovario, hipófisis, ovario, ¿verdad? Entonces, esos elementos, siempre y cuando no comprometan la hemodinamia, o sea, el estado general de la niña, que no comprometan su estatus, su vida social, familiar, pues uno simplemente le da seguimiento observacional. Las personas tienen que entender de que no siempre que vas a un médico tienes que salir tomándote una tableta. A veces la orientación del médico es prima más y es más importante que un médico te tranquilice y te diga, no, espera, esto es normal, esto puede suceder por esta cosa y vamos a observarte.
Eso es una conducta médica, la observacional, ¿verdad? Entonces, es eso. Y fui al médico y el médico ese no me indicó nada. Ese médico no es bueno, ese médico es malo. Y ya simplemente no, es que tu niña está en un periodo que ella tiene que sufrir ese trastorno. Quizás tú lo pasaste, quizás no lo pasaste, pero es así. El médico, ¿qué lo hace? Suplirla de vitaminas, minerales, para que no se anemice, para que se mantenga manejando niveles hematínicos normales y demás, pero no es necesario abarrotar a las pacientes de hormonas. Por eso justamente al principio decía que estamos en la era de los contraceptivos orales, que iatrogénicamente en su mayoría son los causantes o es la línea más directa de tanta frecuencia de síndrome de ovario poliquístico. Bien, ahí mencionaste de las niñas. ¿A qué edad, un ejemplo, nosotros como médicos y la población en general, para conocimiento de nosotros, las niñas se presentan con esta patología? Pues mira, claro, es importante. Y ahorita mencionaste alguna característica clínica también que tienen que tener esta paciente. Sé que le va a orientar muchísimo en cuanto a lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Te estaba haciendo una pregunta antes de la pausa. ¿A qué edad principalmente empiezan nuestras niñas a presentar manifestaciones clínicas de síndrome de ovario poliquístico? Pues mira, ¿Y cuáles características podemos ver en nuestras niñas? Pues mira, es muy importante que hagas esta pregunta, ¿no? Pero es válido mencionar que la aparición de los signos y síntomas de la enfermedad o síndrome de ovario poliquístico, estos se hacen evidentes una vez que las niñas van entrando a esta etapa de pubertad, que van entrando a establecer el ritmo normal de su ciclo menstrual, que usualmente es la causa por la cual asisten a la consulta, porque tienen trastornos de la menstruación. Antes te explicaba, la explicadora decía que muchas veces existe un sobrediagnóstico del síndrome de ovario poliquístico que está mediado por el grado de inmadurez que pueden tener estas adolescentes y pueden comportarse con elementos que sean sugestivos de. Pero el diagnóstico positivo de síndrome de ovario poliquístico es cuando ya supuestamente se ha rebasado esta etapa de pubertad, de inmadurez. Y una mujer tiene que tener un reloj cronológico bien pautado de sus ciclos menstruales y demás. Entonces, el diagnóstico positivo diría yo que se hace justamente en este momento, cuando ya la mujer alcanza madurez orgánica y tiene elementos o signos y síntomas que te induzcan de que existe algún trastorno endocrino metabólico, o sea, dígase hormonal, que sea causante de esas menstruaciones irregulares, que sea causante de esa infertilidad. Y entonces en la búsqueda de esos elementos, pues descubrimos la presencia del ovario poliquístico y vemos y decimos, bueno, esta mujer tiene características que te hablan a favor de que tiene un trastorno endocrino metabólico, o sea, un trastorno hormonal. ¿Por qué? Porque, como antes decíamos, es gordita, una obesidad concéntrica, tiene la cara muy redondita, tiene hirsutismo, tiene pelo donde no debería tener. La implantación de su cabello acá arriba es distinta a la implantación típica de una mujer. Las patillas estas son como que distintas, tiene una implantación muy baja. Además de eso, te percatas que no solamente el vello facial, sino también la disposición del vello púbico puede ser distinto, ¿ya? Y esos elementos te van orientando a primero pensar en un trastorno, como había dicho, de tipo endocrino metabólico. En un segundo tiempo, que ya uno como médico que tiene el afán de buscar, de sopesar, de analizar de dónde viene ese trastorno, pues uno lo complementa con estudios de imagen y estudios hormonales. Estudios hormonales como progesterona, estrógeno, testosterona, prolactina, como ya sabemos, FSH, LH, y calzamos además con estudios de imagen como es la sonografía ginecológica. Ya en estos elementos, pues el diagnóstico positivo casi siempre lo hace la sonografía ginecológica calzada a esta analítica hormonal. Y vemos en la sonografía ginecológica de que es una mujer con ovarios que pueden ser hipertróficos o no,
de superficie lisa, con presencia de folículos inmaduros en su cortical, en su corteza. Ya, folículos inmaduros significa que tienen una dimensión menor de 17 milímetros aproximadamente. Para uno hablar de una maduración folicular, uno tiene que hablar de un folículo que oscile por encima de 17 a 23 aproximadamente de dimensión. Entonces, sentido del tamaño uno va diciendo. Además de esto, no solamente el tamaño, sino las características ecográficas del folículo te dice, es un folículo que va pasando por tal etapa o no. ¿Ya? Entonces, es válido mencionar que normalmente el folículo son como quistecitos, para ser más llano, quistecitos que salen en el ovario, constituyen la unidad fisiológica funcional, o sea, del ovario. Ellos constituyen, el ovario es una glándula, como sabemos. Las glándulas que secretan hormonas generalmente. En este sentido, lo que hace que el ovario secrete hormonas es justamente el folículo, ese quistecito que sale ahí. A veces uno le dice a la paciente, no, tiene un quistecito simple de ovario. Es un quiste funcional o fisiológico que pues normal. Ese es el encargado de suplir el estrógeno y la progesterona en la mujer. Los folículos tienen justamente este principio. Cuando son inmaduros, son altamente productores de estrógeno. ¿Y qué pasa en las mujeres que tienen ovario poliquístico? Tienen ausencia fisiológica de la progesterona o no tienen las enzimas necesarias para conjugarlas y la progesterona está inactiva. Entonces, ¿qué hacen? Expresan este tipo de rasgos. El estrógeno y la testosterona son hormonas que casi siempre van en el mismo sentido y por eso las mujeres adoptan rasgos masculinos desde ese punto de vista. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué analizamos? Analizamos a ver si existe una ausencia total, una disminución significativa de la progesterona y como médicos la función va encaminada en eso, en suplir de manera sintética con medicamentos hormonales esa necesidad de progesterona que tiene esa niña. A veces incluso hay que llegar al tratamiento quirúrgico. Y hay que hacer incluso una electrofulguración múltiple de los ovarios, abrirle bastante hoyito, como esa superficie está anacarada, lisa, y lo normal es que el ovario, una vez que comience la actividad folicular, tenga cicatrices de la misma ovulación que te dice, ella ovula. Desde que tú abres una paciente, o de que pones una sonografía, o de que le haces una laparoscopia, tú ves que el ovario tiene una superficie irregular, que tiene como si fuera cráteres, que tú dices, esto es sugestivo de que esta mujer tiene una actividad folicular, que ovula y que está correctamente. Pero con el ovario poliquístico eso no se ve así. O sea, perdón, que haga la comparación, se tiene que ver como un ejemplo, una amígdala de un paciente que haga mucha amigdalitis. Exacto, con mucho hoyito. Exacto, es muy similar. Para que la gente entienda y vea. Exacto. Entonces en el ovario poliquístico tú ves un ovario que es anacarado, es blanco nácar, con una superficie lisa, brillosa, que es como una coraza que protege, que evita que esos folículos se rompan, porque primero no tienen una actividad de la progesterona adecuada, y pues y de hecho es válido mencionar que el folículo, una vez que está maduro, es el máximo productor de la progesterona, ¿ya? Si no se madura nunca, puesto el estrógeno siempre está alto. Entonces, es lo que pasa. A veces hay que llevar a esta paciente al quirófano y hay que hacerle una resección en cuña del ovario para estimular que ese ovario empiece con su actividad folicular y elementos así. Pero lo importante de esto es que, al menos, a pesar de que el ovario poliquístico es una causa frecuente de infertilidad, es un síndrome bastante tratable y que hoy en el advenimiento de los medicamentos contraceptivos hormonales o orales o inyectados no solamente han sido causa, sino que también de una forma u otra han sido solución para resolver el problema de los ovarios poliquísticos. Antes de pasar esa parte ahí, tenemos un síndrome con diferentes manifestaciones, signos y síntomas. Encontramos trastornos hormonales, manifestaciones físicas. Yo tengo una paciente con manifestaciones físicas, trastornos hormonales y sin ecografía positiva. Pues, bueno, si tiene elementos positivos de un síndrome, ya indicaste toda la analítica pertinente y en la analítica cómo te sale la progesterona. Están alterados, tiene todo nivel todo alterado. Hormonalmente yo puedo decir que tengo un ovario poliquístico. Okay. Fenotípicamente, el paciente tiene insultismo, tiene acantosinídea, tiene obesidad visceral,
pero cuando hago la ecografía, esta paciente no tiene poliquitosis. Yo te recomiendo que cambie el sonografista. En este caso, no precisamente. Ve que la medicina es así de dinámica, ¿sabes? Y entonces, cuando tú lo analizas, este síndrome de Stein-Leventhal es bastante polimorfo, es bastante... no siempre es tan simple de diagnosticar como parece. En este trato, si ya tienes una paciente que tiene elementos hormonales que te dicen que hay un fallo de la progesterona, pues trátalo en ese sentido. Trátalo como un síndrome, interprétalo como un síndrome de Stein-Leventhal, porque no tienes la evidencia de poliquistosis ovárica, y cuando analizas el síndrome de Stein-Leventhal es una entidad que engloba tanto el síndrome de ovario poliquístico como afecciones hormonales que te dan traducción de este síndrome, incluso en ausencia de folículos inmaduros. O sea que cuando uno lo analiza y uno dice, pero es que uno se enfoca. A veces incluso hasta tú sabes que para los ginecólogos es un tema controversial, y el ginecólogo a veces tiende a mezclar y a decir, incluso uno lo revisa y uno dice, pero es lo mismo. No, la entidad es más grande, y uno dice síndrome de ovario poliquísticos. Y uno analiza y uno dice, pero espérate, que esta paciente yo le hago una sonografía, como mismo tú dices, y yo no le veo los ovarios con características de poliquistosis, y esclaseo, saco la poliquistosis, pero desde el punto de vista endocrino metabólico tiene tiene todos los trastornos, tiene hiperpolimenorrea, tiene amenorrea, tiene irregularidad de ciclo, tiene opsomenorrea, tiene proiomenorrea, tiene una serie de elementos clínicos que digo, coño, pero si no tiene una lesión ovárica, no tiene algún elemento ovárico anatómico que me esté orientando, ¿por qué ocurre? Pero tú tienes que inducir de que si ella tiene trastorno de la menstruación, tiene un fallo del ovario como glándula, que es quien rige ese marcapaso estrógeno-progesterona. Entonces, una vez que entraste con el recurso hormonal y dijiste, le hice progesterona y está mal, le hice testosterona, está alta, le hice estrógeno, está alto. Voy a tratar a esta mujer como un síndrome de Stein-Leventhal, que a pesar de la ausencia de folículos inmaduros, tiene un trastorno endocrino metabólico que tiene repercusión ovárica. Su eje hipotálamo, hipófisis, ovario no está bien establecido. Y entonces en ese punto estableces el diagnóstico y lo tratas como tal. Bien, ahí mira, yo quiero hacerte dos preguntitas. Ya como estamos llegando a la parte final de este programa. ¿Cuáles, primero, complicaciones? Este síndrome tiene complicaciones, claro, puede agravarse. Y segundo, si es hereditario, o sea, si mi mamá tuvo síndrome de ovario poliquístico, ¿la hija mía puede heredarlo? O si la mamá tuvo también. Claro. Mira, este síndrome sí tiene una base hereditaria. Tiene una base genética importante. Como casi todos los trastornos endocrino-metabólicos, él también, de una forma u otra, tiene tendencia a que primero aclarar que la herencia no es siempre una sanción de muerte ni una sanción de que exclusivamente tus hijos vayan a heredar trastornos hormonales, ¿no? Pero sí es una predisposición genética fuerte a la posibilidad, es un factor de riesgo, tiene probabilidad de desencadenar esto porque mis padres lo hicieron. Lo que quiere decir es que no es una sentencia, no siempre, o no tiene por qué ocurrir que una madre con ovario poliquístico tenga una hija con ovario poliquístico. Bien, habíamos dicho que no solamente existen causas idiopáticas o primarias y causas secundarias de ovario poliquístico. No siempre tiene que tener una base propiamente genética, ni mucho menos, ni una causa idiopática. A veces el mismo médico, a veces el mismo paciente, de forma iatrogénica, toma medicamentos e induce tener este tipo de trastornos. ¿Bien? Entonces, este síndrome, sí, por supuesto, tiene complicaciones, como todo síndrome. Dentro de sus complicaciones, todas las complicaciones que sabemos que puede tener una paciente con un trastorno endocrino metabólico. Puede ser una diabetes insípida, puede hacer, además de eso, una tormenta tiroidea, puede hacer, además de eso, un síndrome de hiperestimulación ovárica, que es un síndrome bastante aparatoso en el que el paciente evidentemente cursa con varios elementos al mismo tiempo desde el punto de vista endocrinológico, como la tormenta tiroidea, como la diabetes insípida, y es un síndrome que te lleva a la paciente hasta la unidad de cuidados intensivos. Y si no tienes la pericia de saber cuál es la génesis del síndrome, pues matas a la paciente tratándolo como una diabetes, poniéndole insulina, o matas a la paciente tratando de corregir hormonas tiroideas sin saber que la génesis está justamente en el ovario. Entonces,
es más complicado de lo que parece. Por lo tanto, y además, toda mujer que esté identificada con un síndrome de ovario poliquístico debe acudir al ginecólogo o a su endocrinólogo, que son las personas capacitadas para poder tratarlo. Una de las complicaciones más frecuentes, ¿cuál es? Pues la infertilidad. La infertilidad son mujeres que a veces se resignan a no ir a un médico, y a veces la causa es simple de tratar, pero a medida que se avanza en el tiempo, pues el trastorno endocrino metabólico se exacerba y pues el ovario puede caer en falla porque nunca ha tenido un estímulo adecuado y pues se agota la reserva. Entonces, sí, tienen muchas complicaciones desde ese punto de vista. Además de eso, la hemorragia que puede causar el síndrome de ovario poliquístico por el aumento de la actividad estrogénica. Estas mujeres pueden hacer hiperplasia endometrial, el endometrio puede engrosarse y una vez que comienzan con sangrado, hacen sangrados profusos que pueden anemizarla, llevarla al choque hipovolémico y de ahí a la muerte. O sea que es más complejo de lo que parece. Mencionaste la hiperplasia endometrial y la hiperplasia endometrial tiene que ver también con un síndrome, como un signo precancerígeno. ¿Pueden Exacto, la inducir hiperplasia. a cáncer los síndromes de ovario poliquístico? Claro. La hiperplasia endometrial es un estadio premaligno del cáncer. La hiperplasia es un estadio premaligno del cáncer. Como todos sabemos, las células, antes de llegar a ese estadio del cáncer, ocurren una serie de cambios morfológicos a nivel celular que pueden, pues, te orientan, te informan, te dicen que, hey, si tú no vas al médico, si esto no se trata, puede evolucionar a esto. No, el cáncer no aparece así. Siempre hay un estigma, siempre hay un estado premaligno. Y la hiperplasia justamente es un estado premaligno del cáncer. El endometrio empieza a engrosarse porque tiene una actividad estrogénica alta. El estrógeno estimula ese endometrio, se engrosa. Es una mujer que te dice, mira, médico, yo empecé a menstruar y boté algo ahí que parece como si fuera un hígado, como si fuera un pedazo de carne, porque hacen entonces algo que se llama endometritis membranácea. Se engrosa tanto el endometrio que cuando lo descaman en bloques y pues también es importante de tratar. Entonces, sí, la hiperplasia, el síndrome de ovario poliquístico, hay que pensarlo mucho, ¿sabe? Esto desde el punto de vista médico nosotros lo analizamos y decimos, el médico tiene la capacidad de engranar, de entremezclar, enlazar las cosas, por muy distantes que parezcan, ¿sabe? Porque quiero hacer esta claridad porque el paciente puede interpretar y decir, no, el médico dice que el ovario poliquístico causa cáncer. No, es que causa. Es el sentido de enlazar un evento con el otro. El ovario poliquístico puede inducir hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial puede ser de origen androgénico o de origen investigar. De origen androgénico, en este caso, el ovario poliquístico por las mismas hormonas. O sea para que le quede a la población que si, un ejemplo, tú tienes un síndrome de ovario poliquístico, no es que tú te va a producir un cáncer. Lo que yo quiero que se lleven las pacientes hoy es que cuando te diagnosticaron con un síndrome de ovario poliquístico, acudan al médico, o sea, atiéndese, porque pueden haber complicaciones, las que ya tú mencionaste. En este caso puede pasar la hiperplasia endometrial, pero puede pasar cualquier otra de las complicaciones que mencionaste. Entonces, lo que quiero que se lleven hoy es, no vayan al ginecólogo o al endocrinólogo simplemente porque no pueden parir, que es una causa importante en tú no tener los hijos, pero hay otras complicaciones. Ausencia de la menstruación. Exacto. Trastorno de la menstruación que te están avisando desde el principio. Exacto. Eso es lo que queremos que la población se lleve en el día de hoy. Y como poco y engordo mucho. Y todos esos elementos hay que analizarlo desde el principio. Y eso mismo, mencionamos las complicaciones agudas, como la que menciona, pero también tenemos las complicaciones crónicas. El paciente, por su mismo metabolismo de los lípidos que tiene, por el trastorno hormonal, por la obesidad que ella tiene, en lo adelante vamos a tener pacientes con diabetes mellitus tipo 2 también, pacientes con hipertensión, pacientes con trastornos cardiovasculares y pacientes con un problema también, trastorno mental. Porque hay infarto y accidente vascular encefálico. Hay un síndrome que no mencionaste que provoca el síndrome de ovario poliquístico, se llama síndrome metabólico, que incluye un síndrome metabólico, claro, el síndrome X. Sí, claro. Que ahí ya engloba, el síndrome metabólico engloba muchísimos órganos y es fatal. Que el síndrome metabólico es un síndrome tan subvalorado
y tan frecuente. Y la gente lo que menos imagina es lo que eso. menos imagina que es la antesala de tu de Claro. producirte casi todas las enfermedades que Y tenemos tú en la ves vida adulta. paciente concomitando con dislipidemia, diabetes, hipertensión, obesidad. Todo eso ignoran la gran connotación del síndrome metabólico que tiene. Bien, ese es un tema interesante que podemos tratar en otra ocasión, el síndrome metabólico, que es una patología que es muy subdiagnosticada. Sí. Espero que la información con el síndrome de ovario poliquístico se le queden. El doctor Jai es cirujano ginecológico obstetra, oncólogo, está en nuestro hospital regional universitario Jaime Motti, también en Gagma Diagnóstico del centro del doctor Tamburini.